la adoración pues parece que no encuentra una complejidad, porque simplemente es de reunir ciertos medios para poder levantar una adoración. Hace un momento pues lo hicimos. Y estos medios, o sea, para poder levantar una adoración que se reúnen, pues es música, músicos, un lugar, gente, y entonces se podrá levantar una adoración. Pues creo que no hay tanta complejidad en eso. Repetir ciertas cosas, hablar ciertas cosas, y como que pues no hay tanta complejidad en eso porque lo acabamos de hacer. En algunos lugares se ha perfeccionado la adoración, se ha profesionalizado. Es impresionante los lugares que se han levantado para esta práctica. Los lugares, la música, los músicos, músicos profesionales, no cualquier músico, músico profesional. La tecnología, wow, impresionante, pantallas por todos lados, luces por todos lados, o sea, todo para poder levantar una adoración. Por eso no se debería encontrar compleja esta práctica, porque los seres humanos la han perfeccionado y hasta la han profesionalizado. Pero la adoración es más compleja que reunir todos estos medios y todos estos elementos para poder realmente levantar una adoración. Créame que sí, según la palabra de Dios. ¿Quiere verlo? Que es más complejo de reunir todos estos medios, toda esta atmósfera, todo este ambiente, todos estos lugares y todo eso, le digo, y que sea perfeccionado y profesionalizado, pues es más complejo que esto. Y yo quiero profundizar en lo que es la palabra de Dios, lo que nos deja en Juan 4, 20 al 24, que precisamente habla de lo que es la adoración. ¿Usted sabe quién está hablando estas palabras? El Señor Jesús es el que está hablando. Jesucristo es el que está hablando estas palabras. Juan 4, 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Nuestros padres, ¿qué dice? Adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe, ¿qué? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí a lo mejor usted ha visto miles de veces este texto, pero aquí hay una complejidad muy grande y muy fuerte dentro de lo que es la adoración y rompe con toda estructura, rompe con todo patrón, rompe con todo modelo del diseño del hombre en esta práctica tan importante dentro de la obra de Dios, dentro del caminar de Dios, dentro de la vida espiritual de la iglesia. Yo primeramente aquí me encuentro desde el capítulo 4, todo ese capítulo, un encuentro inusual. Y aquí hay un encuentro entre Jesús y una mujer que es samaritana, según lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Por qué es inusual este encuentro? Primeramente, porque entre judíos y samaritanos no podía existir ninguna relación.
Y precisamente ahí comenzó el conflicto en que los judíos no dejaron a los samaritanos participar de varias cosas con ellos. ¿Por qué? Les doy un poquito de historia en esto. Cuando Jerusalén es tomada por los babilonios se lleva a cierta parte de los judíos y cierta parte que para los babilonios no les servía, era como el desecho de Israel. Ellos se llevan lo mejor de Israel en cuanto a personas y dejan el desecho para los babilonios, o sea, las personas como que no tenían capacidades o no tenían mucha habilidad en qué servirles, lo dejan. Entonces, como los babilonios eran los que pues tenían ese ese gobierno dentro de los judíos, lo que hace con Jerusalén, las naciones que iba conquistando los babilonios, igualmente se iban llevando lo que servía y lo que no servía lo estaban embodegando en Jerusalén. No sé si me entienda, ¿sí? Entonces lo echaban a Jerusalén. Y entonces, ¿qué pasó con los judíos que quedaron en Jerusalén? Se empezaron a mezclar con todas las naciones que habían echado ahí a Jerusalén. Entonces, los de Samaria o los samaritanos se empezaron a tomar prácticas, idolatrías, se empezaron a mezclar con las naciones que habían desechado ahí juntamente con ellos. Y entonces pues se hace esto de los samaritanos. Cuando haz de cuenta, acaba esto y les dan permiso a los judíos que habitaban en Babilonia para construir el templo, los samaritanos quieren participar. Entonces, los judíos, como ellos ya habían visto que los samaritanos habían perdido su identidad, habían perdido ya a su Dios, habían perdido muchas cosas de esa pureza judía porque se habían mezclado con todas las naciones que estaban ahí con ellos, no les permiten participar de las obras que ellos estaban realizando. Por eso ahí en Ageo es donde se está construyendo el templo y se para por cierto tiempo y si dice, ¿sabes qué? Pues porque ya los samaritanos no querían, que continuaran esa obra. Entonces, ese conflicto viene de muy atrás y pues empiezan ya a no tener esta relación entre judíos y samaritanos. Por eso, este encuentro es ¿qué? Muy inusual. Un judío y un samaritano. ¿Se acuerdan también de la parábola del buen samaritano? Que él es el que asiste a la persona que está en problemas. Y dices, pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó y un samaritano. Entonces dices, eso es totalmente inusual. También este encuentro es muy inusual porque es un hombre y una mujer. Y un hombre en este tiempo con una mujer no podía tener una relación, este tipo de comunicación. Entonces, por estos dos factores, este encuentro es muy inusual, pero aquí lo que llama la atención es que en este encuentro se empieza a desarrollar algo muy grande que es para la vida espiritual. O sea, dices, ¿cómo que en este encuentro tan inusual se empieza a desarrollar algo muy grande para la vida espiritual que es establecido a lo mejor hubiera sido en una sinagoga, con profetas, con sacerdotes o con sus discípulos, pero es con una mujer samaritana. Algo tan importante se empieza a desarrollar en algo impredecible totalmente. Empieza un debate y el debate es ¿cuál es el lugar de la adoración? ¿Cuál es el lugar de la adoración? Empieza con todo la mujer porque dice, aquí es este lugar, está la adoración. ¿Dónde dice la mujer que es el lugar de adoración? En una montaña, en la montaña de Gerizim. La montaña
se encuentra en el lugar de Samaria y era un lugar muy importante para los samaritanos porque se encontraba en Samaria y porque dicen, no, aquí Moisés fue el que dijo que estableció este lugar de la adoración. Y lo peleaban y lo defendían y argumentaban y es su religión. Dice, el lugar de la adoración es esta montaña, es este monte, el monte Gerizim que se encuentra en Samaria. Y por otra parte, los judíos peleaban porque la adoración se encontraba ¿en dónde? En Jerusalén, específicamente en su templo. Entonces había un gran debate de cuál era el lugar, palabra clave, el lugar de la adoración, de esta práctica tan importante que debe de ser para el que lleva una vida espiritual genuina. ¿Y cuál es el lugar? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el formato para realmente llegar a esta parte tan importante y fundamental de lo que es la adoración? Está complicado, ¿no? O sea, dices, unos dicen esto y otros esto, y unos para decir, pues ni me voy con melón ni con sandía, digo que los dos. Está complicado porque, por ejemplo, yo estaba pensando en esto. En República Dominicana, usted sabe cómo son ellos. Son muy jacarandosos, muy esto, muy el otro. Y en Alemania usted sabe cómo son. O sea, hay diferentes formas y diferentes modelos y diferentes lugares. Entonces dices, ¿cuál es el bueno? ¿Esta forma muy rítmica o esta forma muy solemne? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el lugar de la adoración? Entra una complejidad tremenda en esto porque dices, o sea, bueno, si yo soy de este temperamento, me adapto más a esto. Y digo, no hay que ser solemne, hay que ser respetuoso, hay que ser reverente, y me adapto más a esto. Pero si yo soy más alegre, jacarandoso, si dices, no, esto está muy aburrido, está todo muy cansado, no, yo algo que tenga vida, algo que tenga sabor, algo que tenga ritmo, algo que me haga bailar, algo que me haga moverme. Y entonces hay un conflicto porque el que su temperamento es así, dices, no, esto no puede porque a Dios no le agrada. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el lugar de adoración? Aquí se entra en un conflicto, en un debate, porque los judíos dicen una cosa y los samaritanos dicen otra cosa, y ellos estaban peleando por el lugar. Por el lugar. Y eso fue una separación de ellos tremendo, así como ahora en la iglesia hay una gran separación por eso. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la forma correcta de la adoración? Yo quiero decirle primeramente en esto, ¿qué es la adoración? La adoración, que es el tema, es humillarse, rendirse, postrarse. ¿De dónde sacan esta palabra los griegos de adoración? Adoración, o sea, dicen, ellos lo llevan a cuando el perro está lamiendo la mano de su amo. O sea, el perro está abajo, el amo le agacha la mano y el perro le empieza a lamar. De ahí agarran la palabra de adoración, de postrarse, rendirse, humillarse, o sea, la actitud de ese animal delante de su amo. De ahí agarran la palabra de adoración, pero la palabra es humillarse, rendirse, postrarse, reconocer. Por eso para ellos tenía una gran importancia el lugar de la adoración. ¿Sabe qué es lugar en griego? Topos. Lugar en griego es topos. Y esto quiere decir espacio, territorio, lugar, campo. Entonces ellos estaban peleando en qué espacio, en qué territorio, en qué campo
era la adoración. Ese era su conflicto y ese era el debate. Para ellos era muy importante el lugar porque era donde se podía expresar la exaltación, y el lugar invita y llama a la adoración. El lugar para ellos. El lugar condicionaba la adoración. El lugar condicionaba, o sea, fíjate lo que era importante porque primeramente invitaba y regía lo que era la adoración, el lugar. El lugar condicionaba la adoración. El lugar, el espacio, el territorio era el que estimulaba la adoración. ¿Va entendiendo? Porque era tan importante, porque era lo que estimulaba la adoración. O sea, imagínate, o sea, por eso para muchos el lugar es tan importante en la actualidad, porque desde que ya vas entrando al lugar de la adoración. Por eso, para la gente o para los hombres, el territorio, el lugar, el campo era muy importante. Samaritanos un lugar, judíos el otro lugar. En el lugar, en el territorio, en el espacio, era donde se levantaba la perfecta adoración. El monte, Jerusalén, en el templo, dices ahí. Muchos dicen, o sea, han tenido la experiencia de los que han ido a Israel. No sé si usted ha ido a Israel. No hemos tenido esa experiencia, pero que los lugares empiezan a influenciar en ti. Hay gente que dice que cuando están en el muro de las lamentaciones, usted sabe, ahí en Jerusalén, el muro de las lamentaciones es una parte del templo que fue derribado. Y ahí es en la actualidad. Y dicen que desde que entran al lugar ya empiezan a vivir una experiencia en el lugar. Entonces, lo que le digo, pues el lugar invita, el lugar estimula y el lugar influencia para poder tener una perfecta adoración, que era lo que estaban peleando los judíos y los samaritanos. Pero ¿qué crees? Aquí en este debate que estaba argumentando la mujer samaritana, Jesús anula y no le da relevancia e importancia al lugar. Imagínate, o sea, una vida de creencia, una vida de cultura, una vida, o sea, que tu vida depende del lugar, y Jesús viene y lo corta de tajo todo esto. Y Jesús anula y no le da relevancia e importancia al lugar. ¿Quién era Jesús? ¿Sí era importante su opinión? Pues Jesús es al que se le rinde la adoración nada más. O sea, dicen, por eso él dice, a mí que me rinden adoración, yo les digo que el lugar no es importante. ¿Sí está diciendo esto o no? El lugar no es importante. Dice, ni en el monte, ni en Jerusalén. Y eso que él era judío. Ni en este monte, ni en Jerusalén. El lugar no es lo que es importante. El lugar no es lo que es relevante. El lugar no tiene que ser el motivo de la adoración. El lugar no tiene que ser lo que nos lleve a la adoración. Por ejemplo, aquí venimos y lo acabamos de hacer. Adoramos. El lugar nos llevó, ¿sí o no? ¿Sí o no? No los veo muy convencidos, ¿sí o no? Adoramos, hicimos toda esta práctica por el lugar. Hay un modelo ahí, se repiten ciertas frases, no sé si tengan poder y tengan autoridad en ese tipo de frases que se están repitiendo, si realmente tengan una esencia y una sustancia, pero dentro de este modelo se repiten siempre el poder de Dios, la sangre de Cristo, y a eso es lo que nosotros le llamamos adoración. Lugar, argumentos, cosas que se reúnen para hacer este tipo de acto y este tipo de actividad. ¿Y qué crees?
Jesús dice, ni el lugar, ni el modelo, ni el formato, ni nada de eso. O sea, está hablando al que se le debe de adorar y Él está estableciendo realmente la verdadera adoración. Esta declaración de Jesús es importantísima porque está rompiendo con toda la tradición, con toda la costumbre, con toda la religión que el hombre ha establecido. Palabras importantes. Al que se le dedica la adoración, al que se le rinde la adoración, al que es dueño de la adoración, él tiene su derecho, ¿no? De cómo decir cómo se le debe de adorar. Y él está diciendo, de esta forma no, en este lugar no, así no es. Rompe con todo lo establecido por el hombre acerca de lo que es la adoración. Vamos a Jeremías, por favor. Al profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 2 al 4, dice así la palabra de Dios. Ponte a la puerta, ¿de dónde? Estamos hablando de ¿qué? De un lugar. Ponte a la puerta de la casa de Dios y proclama allí esta palabra. O sea, Dios le está diciendo a Jeremías y di, oíd palabra de Dios, todo Judá, los que entráis por estas puertas, ¿para qué? Oigan estas palabras los que vienen a adorar a este lugar. Les está diciendo al pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. ¿Qué dice? Mejorad sus instrumentos, mejorad su música, mejorad este lugar, mejorar este formato. ¿Qué dice aquí? Mejora tu vida. Mejora tus caminos y mejora tus obras, mejora tus actitudes, mejora tu entorno, mejora tu contexto, mejora tu vida. ¿Sí o no está diciendo? No fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esta. O sea, esta declaración es como te reconozco y te reconozco. Dice, no te fíes en ese tipo de argumento, palabra. La sangre de Cristo y la sangre de Cristo y el poder de Dios y esto. Es lo que está diciendo. Aquí está poniendo un argumento más sólido, más real, más veraz acerca de lo que es la adoración y está poniendo ¿qué? La vida. Vuestros caminos y vuestras obras. Y dice, y os haré, no adorar, os haré morar, habitar en este lugar. Ya, o sea, aquí la palabra de Dios está estableciendo una forma. ¿Sí es de acuerdo o no? No dice mejora tu música, mejora el lugar, no dice mejora tus instrumentos, mejora tu vida, tus caminos. Había una corrupción tremenda, tremenda aquí. Pero eso sí, templo de Jehová y templo de Jehová y templo de Jehová, declaraciones poderosas pero sin sustento. Dice aquí el versículo 30 de ese mismo capítulo. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Imagínate, o sea, vienen a adorar, pero dices, hicieron un desastre en la casa. Esa, sí adoraban, sí declaraban y alzaban y hacían tanta cosa, pero mira, no, o sea, hicieron algo tremendo
esta gente. Capítulo 26 de Jeremías también. Dice, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová. ¿En dónde? En un lugar, otra vez. Primero dijo, ¿dónde? En las puertas. Ahora dice, en el atrio, ya dentro de la casa de Dios. Y habla a todas las ciudades de Judá que vienen, ¿para qué? De todas las ciudades que vienen para adorar en la casa de Dios. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas ninguna, díselos con todo díselos, no retengas, no tengas miedo, ten valor, aunque te miren feo, aunque te ignoren, aunque se hagan los desentendidos con todo, ¿sí? Le dijo así Dios, no retengas palabra. Wow. Dice el versículo 4 al 6. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, escucha, repito, les dirás pues, si así ha dicho Jehová, si no me oyereis, ¿para qué? Para que canten bien, para que le echen ganas, para que le echen más entusiasmo, para que, ¿sí dice eso? Para que anden en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales, ¿qué dice? No habéis oído. Yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra, que después es cuando pasa esta tragedia de el cautiverio para los israelitas o para los judíos. Los hombres habían mecanizado la adoración. 1, 2, 3, el formato, el modelo, la forma, pero le habían quitado toda la sustancia, todo el poder y toda la relevancia de la adoración, que es la obediencia, que es limpiar los caminos, que es andar por sendas derechas, que es realmente caminar conforme a lo que es la voluntad de Dios. La habían mecanizado, le habían quitado la verdadera sustancia que acabamos de nombrar, la habían corrompido simple y sencillamente, tanto que manda Dios al profeta para que les comunique esta parte. ¿Y qué cree? Gracias a Dios entendieron. Les cayó el 20. Fíjate, ellos hacían toda la liturgia, pero no se comprometieron a hacer lo que Dios había mandado. Por eso Jesús anula esta forma de adoración, ¿correcto? Jesús anula esta forma. No es este lugar, no es este formato, el paso 1, 2, 3, 4, este tipo de canciones con este ritmo, y ahora es este tipo de canciones con este otro ritmo. Y ahora es este tipo de declaraciones, y ahora es cuando toca, ¿sí? O sea, quita todo, anula esta forma de adoración. ¿Estamos bien? ¿Sí? La anula. ¿La anula quién? Al que lo han de adorar, el que es dueño de la adoración. No acepta este modelo, no acepta esta forma, no acepta este lugar, no acepta este argumento, no lo acepta Jesús. Lo rechaza. Sí, ok, ustedes sigan peleándose cuál es el lugar, cuál es la forma, pero al que se debe de adorar, no acepta esto, no lo acepta. Lamentablemente para muchos el lugar incita a la adoración, como se lo dije, la música, los músicos, pasando por alto lo importante y lo principal. Se pasa por alto lo más importante de lo que es la adoración y se establece en lo que es la palabra de Dios. Por eso, Jesús es muy congruente con las palabras de Jeremías. Jesús lo hace así. Sin embargo, en la actualidad, para muchos sigue siendo muy importante la música,
los músicos, la tecnología, el lugar para adorar. Yo no sé si tú sabías esto en la farándula de la música cristiana, que muchos músicos de los que tocan en conciertos son contratados, que no tienen nada que ver con la obra de Dios, nada. Bateristas, bajistas, pianistas, o sea, pero como para poder dar el espectáculo que se tiene que dar, dices, pues dentro del mundo cristiano no hay ese tipo de dimensión musical, entonces contratan. Así contrata como al músico de Luis Miguel, como al músico de Mijares, como al músico de esta, y también entra a la onda cristiana. Es eso, porque es más importante que la música. Y es normal, ¿no? La música entras y te estremece. La música, haz de cuenta, te lleva a sentimientos y a sensaciones que como seres humanos somos muy sensibles. La música sí tiene mucha influencia y poder, pero se dedican a eso, a estimular con esa parte, y Jesús rechaza todo ese tipo de estimulación para la adoración. Lo rechaza muy tajantemente. ¿Quieres saber cuál es la verdadera adoración? Que ya dije un poco, pero lo que según dice Jesús aquí en el versículo 22, capítulo 4 de Juan. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo dice? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que adoran en el espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Rompe con este modelo, quita esta forma de lugar, forma y todo esto, y Él establece espíritu y en verdad. Aquí es donde entra la complejidad. Ahorita nosotros no fue tan complejo adorar, conforme al lugar y modelo, ¿de acuerdo? Acabamos de hacer esta práctica y no fue tan complejo. Aquí había gente que cantaba, que tocaba un instrumento y todo eso, y no fue tan complejo. Lo logramos, lo hicimos, pasamos, ¿sí? Lo complejo de esto no es el lugar, la forma, la plataforma. Lo complejo de esto es espíritu y verdad. Esto es lo complejo. En esta verdadera adoración, ¿qué crees? No cualquiera puede adorar. No cualquiera puede adorar, sino es como lo ha establecido al que es adorado. Espíritu y en verdad. Todos estos medios, todos estos recursos quedan a un lado y quedan totalmente afuera, si no es como se ha establecido espíritu y verdad. Todo. Son palabras de Jesús, no son las mías. No es mi idea, no es como yo quiero, no es como es como al que es adorado lo establece y lo implementa. Jesús establece la verdadera adoración. Esta es en espíritu y verdad. Esta adoración es más compleja porque no depende de un lugar, de música, de músicos, de tecnología. Debe ser espiritual. La adoración. Humillación, rendición, obediencia. La adoración. Salmo 51, 10, por favor. Entonces, en la primera parte vimos el rechazo de Jesús al tipo de adoración establecida, ¿sí? Lugar, forma, modelo y todo eso. Y ahora en esta segunda parte vemos la verdadera adoración establecida por ¿quién? El mismo Jesús, el que es adorado. Salmo 51,
salmo precioso que sale de las entrañas del rey David, viviendo sus circunstancias, su situación, viene la expresión de adoración. Dice así: crea en mí, oh Dios, ¿qué dice? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Esa es la parte más importante de la adoración. Un corazón ¿cómo? Limpio y un corazón recto, creado ¿por quién? Por mis habilidades, mis cualidades, mis reflexiones. ¿Creado por quién? Por Dios. Por eso entra esta complejidad hermosa. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Un corazón ¿con qué características? De humillación, de reconocimiento. O sea, por eso es espiritual, porque va al corazón, va al alma, va a la mente, va de este tipo. O sea, por eso aquí, si yo agarro este instrumento, tápese los oídos porque no sé tocarlo. Pero puedo tener acceso a esto, ¿estás de acuerdo? Pero aquí entra la complejidad porque es un corazón creado, formado por la obra de Dios en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. No se puede adorar si este corazón no tiene estas características. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Espiritual. Espiritual. ¿No le parece hermoso? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu quebrado, el corazón contrito y humillado. Ese no desprecias. Salmo 143, 10. Estas son palabras del Salmo 51 del hombre que Dios le dice conforme a su corazón. Dice la palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta es la forma espiritual para poder adorar al que debe ser adorado. El Espíritu es el que proporciona la revelación espiritual de Cristo. Esta es la verdadera adoración. Vamos a Isaías, por favor. Isaías 32, versículo 15 al 17. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Fíjate qué precioso esto, porque es una transformación del corazón aquí, haciendo esta analogía de lo que hace el Espíritu de Dios. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu del alto, dice, y el desierto, o sea, lo sequedad, donde no hay vida, se convierta en campo fértil. O sea, hay una transformación de desierto a campo fértil, y el campo fértil se ha estimado por bosque. Qué transformación tan fuerte, ¿no? Aquí, de desierto hasta una transformación de un bosque. ¿Y quién hace esta transformación según este versículo? El Espíritu. Dice aquí el versículo 16, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Fíjate, en una cosa, en el desierto habitará ¿qué? El juicio. Pero mira lo que dice en el campo fértil, morará ¿qué? Esta obra, ¿quién la hace? O sea, ¿quién hizo esta transformación? Entonces ahora en el campo fértil mora ¿qué? La justicia. Y dice el 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, ¿qué dice? Reposo y seguridad para siempre. Ve todo lo que va desarrollando, hasta que llega de algo a algo espiritual dentro del corazón del creyente. Toda una transformación hasta que seguridad para siempre. Esta es la verdadera adoración. Esta transformación espiritual que viene del Espíritu Santo.
No podemos adorar lo que no sabemos, según lo que dijo Jesús. Lo que no entendemos, lo que no tiene un significado poderoso, no lo podemos adorar. No podemos adorarlo. Por eso tiene que venir toda esta transformación de Isaías 32 para poder realmente tener este reconocimiento, humillación y quebranto. Yo puedo estar diciendo mis declaraciones y poderoso y que toda esta cosa, pero si no existe este fondo, es un formato, es un modelo, es un lugar que no tiene ningún significado. No entre más saltes, más vas a adorar. No entre más grites, más vas a adorar. Entre más se desarrolle la obra de Dios en la vida del creyente es cuando más es lo que se acerca a la verdadera adoración según Jesucristo. Aquí la palabra de Dios en Juan 4 dice que Dios está buscando a los verdaderos adoradores. Una palabra significativa dice es que los está buscando. Cuando se busca algo es porque ¿qué? Hay una carencia. ¿Se acuerda cuando no hubo gasolina? ¿Qué se hacía? Se buscaba porque no había, porque había una carencia muy fuerte. Y la palabra de Dios dice que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu porque hay una carencia tremenda. Se ha llenado esto de lo que no es adoración. Se ha llenado esto. Músicos profesionales, o sea, todo este lugares, o sea, espectáculo, todo esto que no sustituye, no puedo decir sustituye, que quiere reemplazar a la verdadera adoración. Por eso Dios está buscando a los verdaderos adoradores. Los verdaderos son a los que está haciendo esta obra de transformación, donde hay justicia, donde hay rectitud, donde hay corazón limpio, donde hay realidad espiritual. Esos son los verdaderos adoradores. No importa dónde vaya, en qué paso vaya este proceso de adoración, no importa. Esta palabra de espíritu viene de la palabra en griego neuma. ¿Y sabes qué quiere decir espíritu? Quiere decir aliento, soplo de vida, alma racional, principio vital o respiración. O sea, la neuma en una palabra, ¿qué es? Vida. Es vida. Y en esta palabra es una vida espiritual. No es una forma, no es un modelo, no es una actividad. La actividad de cuenta se vuelve tediosa y aburrida. Sin la vida, ¿estás de acuerdo? Buscar en griego es seteo, que quiere decir demandar, requerir, pedir señal. Dios pide señal de la adoración. Dios demanda la señal de la adoración. Dios requiere la adoración. Quiero terminar con esto y quiero proyectar un video de una entrevista que le hacen a una persona que se declara adorador, y en esta entrevista él declara lo que está pasando con lo que es la adoración. Muchas canciones que se cantan hoy en día son compuestas por personas, y perdónenme que lo voy a decir, personas que no tienen un compromiso lo suficientemente fuerte con el fundamento de la palabra de Dios, y entonces están componiendo más bien poesía romántica para que se contagie la gente de este deseo como de decirle a Dios cuánto le amas, y la adoración no es romance. La adoración es entrega, sacrificio, sumisión, rendición. Por eso entonces, ¿por qué una persona que está en el equipo de alabanza necesita estar comprometido con la palabra de Dios? Porque es la única forma en la que vamos a entender verdaderamente cuál es nuestra función cuando estamos en una plataforma. Ese hombre, no sé si usted lo conozca, pero tuvo estos
principios de adoración. Pero también este hombre que están entrevistando son de los que han abierto la puerta para la comercialización de la adoración. Se les está saliendo de las manos totalmente el fundamento de la verdad. Totalmente se les está saliendo y ya está más en su apogeo lo que no es a lo que es. El lugar, la forma, el modelo. Muchos imitan a este hombre, de los que dirigen. Muchos lo imitan. Sus mismas palabras, sus mismas declaraciones, sus mismos formatos. Es una imitación. Y le quitan totalmente, como él decía, la sustancia, porque no hay fundamento, no hay argumento, no hay realidad, no hay vida, no hay espiritualidad. Alguien que se está siendo transformado, como vimos en Isaías 32, es muy notorio. Cuando habla de palabra que habla de redención, tiene autoridad de hablar de redención. ¿Por qué? Porque está viviendo la experiencia de la redención a través de la transformación de su vida. Cuando está hablando acerca del poder que tiene la sangre de Cristo, es porque tiene autoridad, porque está viviendo esa transformación en su vida. Y haz de cuenta, no solamente es una transformación de plataforma, de vida. Cambian mis principios, cambian mis objetivos, cambian, y ahora mi realidad es esta, la humillación y mi sumisión delante de la voluntad de Dios. Aquí está la complejidad de la verdadera adoración. La adoración no depende de un lugar, no depende de un formato, no depende de un estado de ánimo. Si me está yendo bien en la vida, entonces victoria y victoria. Pero cuando no me está yendo bien en la vida, ya quiero desertar. La adoración es una condición espiritual de vida, de humillación, de rendición, de reconocimiento, siempre de vida, no de momento. Eso es lo que hace la gran diferencia de la verdadera adoración, y es donde entra la complejidad de la adoración. ¿Le da gracias por la complejidad en la adoración? ¿No? Yo le doy gracias porque los que tienen este acceso bendito a la adoración es por la obra maravillosa del Espíritu de Dios en su vida, en su corazón, en sus pensamientos. Está creando todo esto tan hermoso en lo que es la vida. La vida se empieza a ver desde otra perspectiva. Fíjate, si yo la adoración la someto a mi circunstancia, a mi situación, o la oración o la palabra, eso no es. Muchos dicen, es que ya adoro porque en el proceso que estoy atravesando me enseñó a adorar. No, es que ya oro porque esta situación que yo estoy viviendo me ha llevado a orar. No. Es que ya leo la palabra porque estoy pasando tiempo difícil y eso me ha llevado a leer la palabra. No. Todo eso que yo le acabo de nombrar tiene que ser llevado por el desarrollo espiritual verdadero. Orar, adorar es parte fundamental. Leer la palabra y es donde se va haciendo toda esta acción profunda de Dios. Si tú estás haciendo algo que está sometido a tu situación, a tu circunstancia, a tu momento, no te va a funcionar. A lo mejor, no, es que si la palabra me fortaleció porque estoy viviendo esta situación, no. Al menos la realidad, gracias a Dios, es más compleja. La realidad de la palabra, de la oración, de la adoración, de cualquier cosa espiritual, tiene que ser como lo hizo Daniel, como lo hizo Elías, como lo hizo el apóstol Pablo, en un desarrollo de la voluntad de Dios.
si se están atravesando circunstancias dentro de tu vida, pero no sé si me entiendas, es muy diferente a que tú lleves una vida espiritual y se van atravesando, a que la vida espiritual dependa de circunstancias o situaciones. Ya oro porque esto, no. Ya adoro porque esto, no. Ya leo más la palabra porque me está pasando esto. Pues no funciona. ¿Quiere adorar? Dentro de esta complejidad de adoración. Quiero volverle a repetir este salmo que sale de las palabras de David. A mí se me hace tan profundo y tan hermoso esta palabra. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. En esta mañana, Dios, por tu palabra, tú rompes con lo que no es adoración en este debate que la mujer quiso tener contigo, de una montaña y de una ciudad, lugares de adoración. Que los lugares los llevaban o los invitaban a adorar. Cuando llegaban al lugar era cuando se mostraban de una manera que tal vez en su vida nunca se mostraban. En el lugar ellos aparentaban santidad. En el lugar ellos aparentaban humillación. En el lugar como que sí había amabilidad y bendición. Pero saliendo del lugar, se comportaban con toda injusticia y con toda impiedad, como dice tu palabra. Maltrataban. Había mucha corrupción aún del mismo sacerdocio. Había una perturbación tan tremenda en sus vidas, pero el lugar era importante para ellos. Por eso, cuando llegas tú y rechazas todo este tipo de adoración por el lugar, el formato, los modelos, las palabras, las declaraciones vacías, los rechazas totalmente. Pero lo más grande es que tú estableces la verdadera adoración en espíritu y en verdad. De un desierto tú lo transformas a campo fértil, a un campo productivo. Un campo de vida es un campo fértil. Un campo donde puedes tener la confianza que tú vas a sembrar y vas a cosechar. Ese es un campo fértil. Y de campo fértil lo transformas a un gran bosque que da vida a animales, que da vida a naturaleza, que da vida y oxigena a los seres humanos. Esa es la vida espiritual. Quien no esté viviendo esa vida espiritual de desierto a campo fértil y de campo a fértil a bosque que da vida, entonces seguramente pues hay sequedad en su vida y el lugar los está llevando a hacer esta acción. Vamos a adorar. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono y al Cordero de Dios toda la gloria.
declarar